buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos al programa Interiores. Estamos a punto de acabar la temporada ya, la segunda y última temporada. Vamos dejando para el final lo mejor. Hoy tenemos a Joséchu. Joséchu, ¿cómo estás? Yo, como siempre, muy bien. Sí. He estado pensando toda la mañana y parte de ayer cómo entrevistar a Joséchu. Y he escuchado el podcast que hicimos el año pasado y he pensado, pues habla un poco de cómo tú vas a configurar la entrevista de Joséchu. Y mi idea es que sea un diálogo entre tú y yo, ni siquiera que yo te pregunte a ti y tú respondas. Que sea una charla como podemos tener en cualquier bar. ¿Te parece bien? Muy bien. Sí. Joséchu, ¿de dónde viene Joséchu? Joséchu viene, digamos, la raíz de Joséchu es porque yo estaba en el teatro de la hermana Carmen, estaba haciendo La Pasión, y entonces habíamos 3 personas que nos llamábamos José. Y entonces cuando decía la hermana Carmen, José, a ensayar, salíamos los 3. Y al final dijo, esto no puede ser así, no se puede seguir así. Así que tú Joséchu, tú fulanico y tú menganico. Y de ahí viene el nombre de Joséchu, que es José en vasco. En vasco. Porque tú cuando naces, en tu zona de origen de Callosa, ¿cómo te llama la gente mayor? La gente mayor me llama en mi barrio Joseillo, que es el nombre de mi padre. En la fábrica me llamaban José. El gerente me llamaba Guerrero, que era por el apellido. Y en mi ambiente natural de la zona, pues era Joséchu. Sí. Y tú naces en el Calvario, en la zona del Calvario. La parte más alta del Calvario, la última calle. Y me llamaba José Antonio. Me enteré que me llamaban José Antonio cuando empecé a trabajar en la fábrica. No sabía que me llamaba José Antonio. Empezaron a decir, José Antonio, tienes que firmar el contrato de la fábrica a los 14 años. Digo, aquí no contestaba nadie, yo tampoco. Dice, pero tú no eres José Antonio. Digo, no, yo soy José. Dice, aquí pone en la cartilla que usted se llama José Antonio. Entonces le pregunté a mi madre, dice que sí, que el Antonio era por mi abuelo que ponían los 2 nombres, pero nunca me había dicho que me llamaba José Antonio. Claro, porque tú naces, respiras un poco y enseguida a trabajar. A los 7 años, en aquella época, a trabajar. A los 7 años comencé a trabajar. Comencé a trabajar con un ciego, ahora se llamaría invidente, de Lazarillo. Y ya ganaba dinero, ya me pagaba un buen jornalico. Me levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana, a las 7 estaba en casa del hombre, nos íbamos a vender iguales que es la 11 de hoy. Sí. Íbamos todos los días a Cos, yo con 7 añicos andando y veníamos andando hasta las 3 de la tarde que terminábamos. Qué bueno. A los 7 años. Claro, y tú desde que naces hasta ahora has tenido la relación profunda con la sierra. Tú naces en la sierra y a día de hoy tú tienes una relación diaria con la sierra, con la montaña, con nuestra montaña. La montaña, la sierra, para mí, todo el que me conoce sabe que es una pasión. Yo he vivido en ella, en mi psicólogo, en mi amiga. Es una montaña que siempre me ha acogido, me ha enseñado lo que es la naturaleza, a respetarla, a cuidarla, a observar, digamos, la naturaleza y a ver esos paisajes que se ven desde arriba. Digo que esto es un privilegio, el estar en una zona donde la inmensa mayoría no están y al mismo tiempo no saben contemplarla, no saben cómo cuidarla tampoco. Que a ti te el llena valor que tienes. Eso es, te llena de energía. Yo he estado contigo haciendo los fragmentos del otro programa y yo noto que tú cuando estás en la sierra te llenas de energía positiva con la naturaleza. Es que la propia naturaleza te enseña infinidad de cosas. Primero, a que la respetes. Segundo, a tener, digamos, a llenarte el alma, digamos, de cosas positivas. Y un corazón pues igual. Es decir, siempre que yo he ido a la montaña, la he respetado y me ha respetado. Sí. Y entonces siempre me ha llenado de cosas positivas para pensar, reflexionar y luego actuar. Es muy recomendable. Últimamente hay un montón de estudios psicológicos que recomiendan el contacto con la naturaleza para sentirse bien, para estar en paz interior. Tú lo sabes desde siempre. Desde siempre, porque yo desde que tenía un añico, yo ya estaba en la sierra. Yo prácticamente mis primeros pasos era la sierra, porque las calles en la época cuando yo nací no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora. Eran casi barrancos. Eran, digamos, todos los desagües de los aportes de agua, de la lluvia de la sierra. Eran calles que todos los aportes de agua de la sierra pasábamos por las calles. Se hacían unas zanjas enormes. ¿Tú llegaste a ver las cuevas? Sí, claro. ¿De niño? Sí. Sí, sí. Y además que vivía por las cuevas. Y arriba vivía la tía Cecilia, vivía el tío Antonio Galmea, el tío Alfonso el Gitano, que no tenían luz, tenían unos cáncamos, unos
Claro, unos cáncamos que llenaban que encendían. Sí, que encendían con mariposa, una bolsa con mariposa, las tenía allí. Eso vivían hasta casi el 70, estuvieron viviendo allí. Imagínate. Y se la llevó porque estaba en medio del barranco la riada del 87. Pero que hasta entonces allí había muchas cuevas. José Antonio el Pipón, el limpiabotas, también vivía en una cueva. Había mucha gente, había un hombre, Ángel, que también era un hombre que vivía en las cuevas. De ese calle había mucha gente. Y familias enteras vivían con sus chiquitos en las cuevas. Sí, sí. Maravilla. Sí. Yo pregunté en su momento, cuando hicimos el podcast, quién era Josechu, a la gente que te rodea, a tus amigos y tal, a la gente que te conoce, todo el mundo te conoce en el pueblo, luego hablaremos por qué, y todo el mundo me ha dicho generalmente siempre que Josechu sobre todo es una buena persona. Y yo te pregunté en el podcast, ¿qué es una buena persona, Josechu? Yo no sé si soy buena o mala persona. Yo lo que sí que sé que intento siempre no hacer daño a nadie. Eso es lo más importante, ¿no? Respetar a todas las personas independientemente como piense y deje de pensar. Porque por muy, digamos, lejos estemos de una parte a la otra, siempre en el medio tiene que tener, digamos, una conjunción. No irnos digamos, para la zona más extrema. Yo creo que en el medio es donde tenemos todo el contenido. En cambio, a veces no somos capaces de llenar ese centro para comunicarnos, para entendernos, para decir cuántos proyectos podemos hacer conjuntamente aquí. Infinidad de proyectos. En el ayuntamiento, aquí y allá, en cambio, a veces, por chatarricas, estiramos el hilo y casi rompemos ese centro que tenemos, que es el bien común de la sociedad. Sí. Tú siempre estás dispuesto a ayudar, a participar en cualquier te llaman y tú siempre estás listo para sí, hoy hay que dar una charla a esa edad, hay que hacer un recorrido en Callosa esa edad y todo eso encima gratis. Sí. Nunca he cobrado dinero por ninguna de las partes por hacer ese tipo de actividad porque no es mi trabajo. Para mí es un ocio y en el que yo digo, bueno, pues si yo puedo enseñar parte de mi experiencia, ¿por qué no hacerlo? Yo intento transmitir un poco pues, las energías positivas que yo tengo pues, a nivel personal, a nivel de experiencias, a nivel de naturaleza. Y una vez me contrató en la Diputación, en el 87, porque en aquella época no había como hay ahora para ser, digamos, personas que trabajaran en el medio ambiente, no había ese tipo de cosas. Entonces acudían a las personas más veteranas en los pueblos. Entonces me contrató, pero me quedé sorprendido, porque me pagaban. Me pagaron un dineral. Y yo, ¿qué hago con esto si esto no es mío? Entonces, ese dinero que me pagaron a mí, pues lo llevé al grupo de montaña, que lógicamente yo estaba en el grupo de montaña, y compramos tiendas, compramos cuerdas, compramos un montón de material. Que ese dinero no era mío, claro, ese dinero era del conjunto de los compañeros del grupo de montaña también, que me estaban ayudando. Ajá. Y me habían ayudado a saber lo que yo sé. Ni siquiera te lo quedaste, lo invertiste. Nada, lo invertimos todo en el grupo, porque yo creo que era en conciencia lo más justo. Sí. Entonces, si que eres buena persona, aunque tú no sepas lo que eres, bueno, eso es de buena persona, eso de no quedarse con nada y decir, todo lo que me han dado, que yo considero que ni siquiera es mío, voy a entregarlo para que el resto de la gente pueda disfrutarlo. Sí, sí. En este caso el Club de Montaña, que es un club precioso en Callosa. Sí. Sois un montón. Hoy día somos casi 500 socios, eso es lo que más de vista. Claro. ¿Y tú has dado charlas en colegios? ¿Qué tal se portan los niños cuando vas a hablar de la naturaleza y de la montaña? Pues los críos se portan muy bien cuando tú lo tienes bien organizado. Tú ten en cuenta que en un colegio normalmente cuando alguien va a dar una charla da la impresión de que no tiene una hora de clase y para ello es como una María, ¿no? Es decir, bueno, voy a disfrutar, voy a pasar un rato. Entonces primero lo tienes que centrar, les tienes que explicar un poco lo que van a oír y luego se lo pones en diapositivas para que ellos luego pregunten. Y una vez que han puesto todo eso, han visto todo ello, entonces yo les digo, cualquier día que queráis, todo lo que habéis visto son escenarios reales que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra sierra. Hacemos una excursión y vaya a ver lo que habéis visto aquí, para que no creáis que es uno que da una charla, se va y se ha terminado. No, es que eso es real. Lo que estáis viendo es real, lo que podemos ver a través de una excursión. Eso es. Y entonces lo hacemos en esas partes, una parte teórica y la otra práctica. Tú has sido, Josechu, ecologista casi siempre, porque ahora estamos en una especie de sombra
intelectual y si quieres de conciencia también. No me digas por qué, no lo sé. Durante mucho tiempo ha estado de moda ser ecologista. Ahora ya no, pero yo creo que tú eras ecologista antes de que estuviera de moda ser ecologista. Es que yo no entendía la palabra ecologista, no entendía, no sé lo que era, no sabía lo que era eso. Pero yo sí que sé que el respeto a las cosas, eso sí que me lo enseñaron mis padres. Respeto a las personas mayores, a no coger lo que no es tuyo, a saber comprender un poco al que no te entiende. Porque no te entienda no significa que no se puedan entender. Hay muchísimas cosas que podéis compartir. Apartamos un poco lo que nos separa y unimos todo lo que nos une. Sí. Y veréis qué bien está. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y también todo el aporte tan bueno que me enseñaban las personas cuando yo trabajaba. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, menando, porque yo estuve de guía de los ciegos, sí, sí. De Nazarillo, 2 años, de los 7 a los 9. De los 9 a los 11 estuve menando con las máquinas eléctricas. Sí. Allí metía 11, 12 horas con todo el solanero, con todo. Que era ya la última transición de cáñamo, que ya la hacíamos con plástico, ya hacíamos las dos cosas. Y luego me tiré 3 años, de los 11 a los 14, trabajando en la huerta, cogiendo naranjas, limones, patatas, maíz. Yo con mi padre cogíamos alcaciles. Y cuando no teníamos nada, que en ese día o llovía y demás, íbamos a espigar patatas y lo que había. Había que comer todos los días o coger caracoles. Es decir, yo nunca he estado en el paro en toda mi vida. Y a los 14 años me metí a la fábrica. Y he estado en la fábrica 50 años y 120 días. Madre mía. Josécho, a mí lo que me sorprende mucho es que después de toda esa experiencia laboral, que es increíble, ¿no? 50 y pico años hemos hablado alguna vez trabajando sin parar, que aún tenga fuerza después, porque lo normal es que la gente después de trabajar tantas horas y tantos días se busque la comodidad, la tranquilidad, la paz. Tú, sin embargo, buscabas participar en lo social para mejorar tu entorno, para mejorar Callosa. ¿De dónde sale esa fuerza, Josécho, esa energía? Porque, ¿sabes qué ocurre? Cuando trabajas un poco por los demás, es cuando realmente te llena el alma. Y cuando trabajas de forma desinteresada, es lo que realmente te llena el alma. Si tú te hinchas a hacer cosas y tienes el alma vacía, no te sirve para nada. Tú tienes que alimentar pues, tu corazón, tu alma, tu forma de pensar, de forma lo más honrada posible. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que realmente hace que tú tengas que trabajar. Yo por trabajar no estoy enfermo. O sea, que nadie se muere por trabajar, salvo momentos muy puntuales o personas que haya podido tocar, ¿no? Pero por general, yo estoy aquí, he trabajado mucho y sigo trabajando, porque cuando me pare será cuando esté enfermo de verdad. Sí. A mí me gusta mucho cuando dices que tú sigues manteniendo relación con las personas mayores de la cuenca, de la ladera de la sierra, y cogiendo información de esas personas que igual tienen 90 años. Sí. ¿Eso qué te aporta? Eso me aporta, primero, una experiencia que me lleva, una experiencia históricamente, porque las historias orales que te transportan, te transmiten, van desde esa persona que tiene 93, 94 años a sus padres, que ya viene casi de principio de siglo, y a la vez a sus abuelos. Te transporta en 1800 y algo de historia. Entonces, con esa misma historia que te transporta, tú vas recogiendo esas historias orales y le vas preguntando a otras personas cuestiones a veces similares para ir concluyendo las historias lo más real posible, a pesar de que sean historias orales. Pero a mí lo que más me gustaba de todo eso era que las personas mayores, cuando iba a su casa a entrevistarlas, no se creían que alguien se pudiera preocupar de ella, de su historia. Pensaba como si su historia no existiera. Pues sí existe. Y estamos preocupados de ella, porque esas historias orales que no están escritas, la mayoría de ellas no están escritas, no como cuando pasa un rey que enseguida te nombran todos los detalles, o por aquí o por allá, no. Esas personas no estaban escritas. Entonces, con el libro, yo lo que quería, el libro de las laderas de la sierra, es recoger con un hilo conductor desde el barrio de la Cruz hasta San Roque. Entonces comencé a investigar a todas esas personas por todos los barrios, para cuando pasara de un lugar a otro, tirar un hilo conductor que cada uno contaba sus historias hasta llegar a San Roque. Le encantaba, porque transmitía, se les ponía los ojos llorosos de ver el sufrimiento que habían tenido en la guerra, posguerra, la miseria, la calamidad, la emigración. Y también tenía ese pedacito pequeño, pero también para sonreír.
Sí. Para sonreír, siempre dejaban ese espacio para sonreír. En cada casa era un museo, ¿eh? Tenían los cuadros, casi de los años 30, 40, los muebles, una luz tenue. Sí. O, por ejemplo, hacer una charla en medio de una cabañica con una velica o con un pedazo de fuego. Bueno, aquello era una ternura enorme. De alguna manera la gente mayor piensa que es irrelevante. No es culpa de ellos, sino la sociedad parece que la gente que deja de ser productiva la va un poco marginando, y tú sacaste de la irrelevancia a mucha gente mayor que estaba encerrada en sus casas y escuchaste sus historias. Sí, exacto. Eso ellos no se lo creían porque pensaban, porque dijo, ¿esto dónde va a quedar? Digo, mira, esto voy a hacer un trabajo de campo, porque yo no tengo capacidad para hacer ningún libro de nada, pero sí que voy a hacer un trabajo de campo con todo lo que me estáis diciendo, para que sepan que esas historias se van a recoger. La voy a escribir, se va a recoger. Y entonces, a medida que iba recogiendo historias, iba formando, pues yo se lo iba dando a mis amigos, a ver qué es lo que pensaban. Dices, pues mira, pues puede hacer un librico con esas historias, y es como un homenaje a esos hombres que prácticamente casi nadie nos acordaban de que vivían por aquella zona allá arriba. Sí. Por esas historias parecían que como si desaparecieran. Entonces yo lo que quería era unificar un poco con ese hilo conductor, unificar historias de esas épocas. Y seguimos un poco haciéndolo con los fragmentos que hemos hecho en el programa de la televisión de Manera Cultura, que tú sales explicando un poco trozos de Callosa, o fragmentos de Callosa, o lugares de Callosa que muchos no conocemos bien y vivimos aquí toda la vida. Que igual falta que la gente, tú nos estás ayudando a que conozcamos la raíz del pueblo, ¿no? Que mucha gente la desconocemos y vivimos aquí. Es que el pueblo tiene una cultura extraordinaria, extraordinaria. Si vemos un poco las esquinas de cada barrio, en cada barrio hay una cultura, desde siempre en la huerta, en los barrios de la huerta, hay una cultura enorme. Cuando hablas con una persona mayor, de cómo estaban, cómo no estaban, cómo dejan de estar, cómo cultivaban las aguas, hay una riqueza extraordinaria, está diseminada. Y ahora lo que interesa es un poco pues recoger todas esas historias y ponerlas en común, porque es importante comunicarnos. La gente que hacemos cada uno, yo imagínate, yo lo hago de un nivel muy casero, con un vocabulario muy de andar por la calle, pero me gusta palparla, porque si vamos por las laderas de la sierra, tenemos San Roque, tenemos el Castillo, tenemos las Pilaricas, tenemos el Fabrico del Venancio, tenemos el Corralón, tenemos infinidad de cosas, además de todo el aporte de la propia naturaleza, de la misma sierra, que es una maravilla. Sí. A medida que hablas, vamos dándonos cuenta que tú eres una persona que busca la concordia. Yo lo sabía desde siempre. ¿Y cómo consigues tú siempre buscar un poco el acuerdo entre las partes que están enfrentadas? Lo hemos hablado alguna vez, que tú crees que la forma un poco de solucionar todo, en lugar de cada uno su etiqueta, así como un talibán, sin embargo, buscar puntos de acuerdo que se pueden buscar. Y en el caso de Callosa, incluso sería fácil, alguna vez me lo has comentado. Sí. Porque a mí me gusta muchísimo escuchar. Sí. Entonces yo veo una parte, veo la otra. Nunca me quedo con una parte por muy buena que sea o muy digamos, que me quiera convencer. Yo siempre tengo, para hacer un pequeño juicio, tengo que escuchar la otra. Y en esa intermedia, escuchando las dos partes, cuando tú puedes intervenir para ver qué hilos tienes para poder unir. Entonces utilizan esos hilos que aparentemente están muy lejos, pero hay algunos que se pueden acercar. Utilizar los hilos que se pueden acercar para comunicarse. Porque tú crees que en todo lo que hay aquí ahora mismo de crispación política y tal, podrían llegar a acuerdos para conseguir que Callosa esté mejor, por ejemplo, en algún proyecto concreto. Mira, podría? Si tú hablas de política, por ejemplo, sí, en Callosa mismo, sí, pues ya sabemos cuando tú ves, digamos, todo lo que escriben de los políticos, sí, ¿cómo se llama esto? Los programas electorales, sí, la mayoría coinciden. La mayoría coincide por el bien común de Callosa. Sí. El problema es que a la hora de la realidad difieren más las extremas políticas, o sea, lo político que lo social y lo real, y lo que realmente le puede interesar al pueblo. Hay proyectos que son comunes, las diferencias son mínimas. ¿Por qué no se ponen en la mesa y se trabaja en conjunto esos proyectos que son comunes? Pues parece que prefieren que cualquier cosa pueda saltar, digamos, saltar un pelín para lanzar políticamente contra las personas, no contra una política, sino contra las personas. Y eso me da mucha rabia, porque yo creo que todo el mundo quiere el bien común, pero a la hora de actuar, no actúa como deben.
Entonces, esas cositas me dan mucha rabia porque el que pierde realmente somos nosotros, somos la gente que estamos en el medio. Y luego la crispación que crea ahí es una crispación con un ambiente raro, extraño, que al final las cosas que podrían ser bonitas, como puede ser una democracia, la deja como vacía. Yo creo que la democracia, como ese tipo de vocabulario que deben de utilizar los políticos para darnos ejemplo a nosotros, lo deben de cuidar muchísimo, cosas que no lo hacen. Sí. Y eso transmite muchas energías, digamos, negativas. Y eso no se puede dar en una sociedad. Porque si tú sigues transmitiendo a través del Parlamento, a través de nuestras entidades, ese tipo de energía, nos da la impresión que lo haga, que lo apague, no pasa nada. Yo tengo un error, he aparcado mal, me han multado, no pasa nada. Yo pago la multa porque he aparcado donde no debo. Y en la política debe ser lo mismo, pero no hacer, digamos, de ese error, de ese golfo, digamos, que ha metido la mano por aquí o por allá, es que todos somos iguales. Yo creo que no. Hay gente honrada que le gustaría trabajar en la política y no puede trabajar, sí, porque lo meten todo en un saco. Sí. ¿Cómo has mantenido tú, Joséchu, durante toda tu vida la capacidad crítica, la búsqueda de la concordia y la solidaridad? ¿Cómo la has mantenido toda la vida estable? Porque, por ejemplo, en tu barrio ha ido cambiando muchísimo la ideología del barrio, dependiendo un poco de lo que se ve en la tele, de la publicidad, de la propaganda, pero tú siempre te has mantenido, ¿no? Tu pensamiento ha sido siempre estable durante toda tu vida. ¿Cómo lo has conseguido? Pues lo he conseguido porque resulta de que, digamos, siempre he intentado que la gente no que haga crítica o autocrítica, sino simplemente que no se dejen llevar, que escuche por aquí, escuche por allá y luego se forme su propia opinión. Que no digan lo que todo el mundo dice, que parecemos que somos borregos. No, no, no. Si tú no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Da, digamos, una pequeña información tuya, personal, con el fin de que sea ético en lo que tú pienses. Pero es que la mayoría de gente no te dejamos llevar. Hasta incluso en un ayuntamiento le pone un barrendero un mes y automáticamente ya te están exigiendo el voto. Y el otro se deja llevar porque a lo mejor tiene que comer. Eso no es ético. Ni por una parte ni por la otra. Entonces, tenemos una sociedad que hay que trabajar mucho para que sea ética, políticamente, socialmente y demás. Y que las personas seamos capaces a pensar y a reflexionar. Que ahora mismo nos dejamos todos llevar con los bulos del internet, con la televisión, sí, con la televisión chatarra que hay. La televisión española hay unos programas que da pena verlos. Más que me gusta ver la segunda porque hay cosas que a lo mejor vale la pena. Hablan de libros, hablan de cultura, hablan de medio ambiente, hablan de política social elegante, psicólogos que te ayudan, pero a mí la chatarra es que no me gusta. Entonces, claro, entonces yo lo aparto y me quedo con el núcleo que más me interesa, porque es lo que me va a formar mi vida como persona. Joséchu, y así como eres tú, como has caminado en tu vida, ¿te esperabas que te nombrasen pregonero de tu pueblo? Bueno, eso ni en sueño, ni en sueño. Yo cuando me propusieron eso, yo fui a llevar a mis nietos a la escuela y estando allí en la puerta de la escuela para entrar mis nietos a las clases, entonces me abordaron Antonio y Rubén. Me abordaron y me preguntaron directamente, hemos pensado en que tú seas el pregonero de las fiestas patronales de Callosa. Digo, estás equivocado, ¿eh? Digo, yo no doy el perfil ni muchísimo menos para ser ningún pregonero. Digo, ¿y por qué habéis pensado en mí con tantas personas que hay en Callosa? Dice, pues porque creo que ya es hora de que, eso me decía Antonio Bernal, que ya es hora de que un trabajador de una fábrica sea pregonero. Porque hasta ahora me parece que en toda la historia un trabajador de una fábrica no había sido pregonero. Entonces nosotros hemos pensado, si tú lo aceptas, ser pregonero. Yo digo, bueno, yo sabía, me quedé un segundo o dos pensando, pero me pareció una eternidad pensando. Y yo le dije, tengo dos opciones, o coge el tren que ha pasado por mi puerta o ya no lo vuelvo a coger. Sé que hay una responsabilidad enorme, sé que no soy, digo que sí por decir que sí, sé la responsabilidad que tengo, pero sé que me voy a arrepentir si no lo trabajo, no lo lucho. Y entonces digo, yo voy a lucharlo. Entonces les dije que sí, que lo aceptaba. Dice que iban a proponer, porque posiblemente hubiese otras personas más, a ver, pues, que iba a trabajar para que yo fuese el pregonero. Y así fue.
Claro, es un giro por unanimidad. tremendo. Lo pidió el ayuntamiento. Que igual que don Miguel, que le dieron el hijo adoptivo por unanimidad Por también. unanimidad. Que en tu caso es que supone un giro total, ¿no? En ese tipo de pregones, ese tipo de eventos públicos. De repente de venir Zaplana o personas que tenían relevancia mediática y que muchos acabaron en prisión incluso, tú, un trabajador del día a día de la calle, te dan la oportunidad de mostrarte al público, que eso es yo lo vi como una maravilla, ¿no? Como un cambio que decía, no, el referente de verdad de este pueblo perfectamente pueden ser los trabajadores. Igual lo que realmente merece la pena es la gente que trabaja, no los que viven de hablar. Y eso es así, eso puede ser... Es que era la idea que yo había concebido, era esa, es decir, ser a lo mejor el primer botonico para que muchos botones más, votos trabajadores en este caso, pudiera tener esa oportunidad, que hay gente que son muy buenas, no hace falta tener, no sé, un eslabón como muy alto a nivel político, social y muchísimo menos. Hay mucha gente que puede ser pregonero de sus fiestas, pregonando lo que tiene en su alma, ¿no? Tampoco es muy técnico. Yo sé que mi vocabulario es el que es, de andar por la calle. Yo sé que leer, sé lo justico, porque yo casi nunca leo en público. Entonces para mí era todo un reto hacer este pregón. Pero lo más chocante, que cuando yo fui a pregonar, ese día estaba trabajando. Yo me había levantado a las 5 menos cuarto de la mañana, me fui a trabajar, y luego, después del trabajo, quise descansar un poquito, pero estaba pensando en la tarde que tenía que pregonar y resulta de que no pude descansar. De allí me fui a pregonar un 9 de agosto del 2018. Pero ahí está el mérito, ¿no? Sí. ¿Quién tiene el mérito real? Desde mi punto de vista, ¿eh? La persona que trabaja desde las 5 hasta las 2, luego va y pregona, o la persona que su día va a ser pregonar y ya está, y decir unas cuantas ideas comunes. Lo tuyo, en mi opinión, lo que tuvo mérito de verdad y lo que fue un cambio copernicano, y decir, coño, que ha trabajado 8 horas esta mañana y está aquí y va a hablar desde el corazón. No dio igual el vocabulario. El tema es que tú hablas desde el interior, hablas de la verdad, y la verdad es lo que tenemos dentro, y eso está claro. Y también debo decir que tengo una familia extraordinaria. Mi mujer, mis hijos, son gente, bueno, súper extraordinaria. Mi hija me hizo una presentación de miedo. Mi mujer siempre me acompaña, que siempre está preocupada cuando salgo en la televisión ¿sabes? Pero vamos, que tengo unos hijos que son extraordinarios. Y eso también ayuda mucho a ser lo que uno es, porque te da espacio para hacerlo y te apoya en todo momento. Aunque a veces no estés como demasiado de acuerdo en algunos detalles, aún encima ves que te están apoyando. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. ¿Tú también colaboras con alguna entidad, ¿no?, que trata de mejorar la vida de las personas con diversidad funcional? ¿Cómo lo haces? Pues yo dejo mi espacio también para esas personas. Estoy 50 años trabajando altruistamente la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, siempre en el área social, porque entiendo, ahora los discapacitados pues tienen quizás mejores condiciones, pero cuando nosotros empezamos teníamos que ir a sus casas, porque las personas, algunos no tienen ni sillas de ruedas, no podían salir, iban a rastras, y queríamos sacarlas de allí, que vieran otro mundo, que vieran a través de una sociedad, que se comunicaran, porque hasta entonces no se comunicaban. Íbamos a la huerta, donde conocíamos personas que estaban encerradas, y entonces ese grupo de la fraternidad íbamos un poco recabando información para ir sacando a esas personas y introduciendo a la sociedad, y que al mismo tiempo aprendiera a hacer muchas más cosas de las que podía hacer, porque aparentemente en su casa mucha gente no comía, no sabían comer, y en cambio allí a través de los campamentos se les enseñaba a comer, a escribir y a hacer un montón de cosas. Pues cuando había una máquina de escribir, si no podía con las manos, cogíamos una varita y escribía. Cada uno tenía que hacer lo que supiese. Y en su casa le teníamos un seguimiento. Y entonces, pues, ese tipo de cosas pues también te llena. Ese pedacito de corazón que tenemos cada uno de nosotros, de una forma solidaria. Sí. ¿Y la pasión? ¿Qué decimos de la pasión, Joséchu? ¿50 años la pasión más? 54. 54 años. Yo comencé la pasión en 1971. Imagínate, hasta entonces. Que empecé de sayón. Yo no sé por qué soy muy feo o por lo que sea, sigo teniendo el mismo papel de la pasión. Todos han pasado y han tenido doble. A mí les he dicho que me pusieran doble pues 8 o 10 años atrás,
porque yo me hago mayor, yo tengo ya casi 68 años. Digo, yo ya no estoy para dar palos. Y todavía no me han puesto aún amenazando diciendo que me quiero ir, no me han puesto ningún doble. ¿Te has visto pasar por ahí a la mitad del pueblo, siendo Jesús y siendo... Claro, has visto ahí evolucionar la pasión, 50 y pico años. Sí. Tú te has mantenido estable, como eres tú, Sí. mismo personaje, 54 años. Sí, sí. Ajá. ¿Sabes? Digamos, allí he visto muchísima generación. También me han aportado una cultura enorme, la pasión, porque hacíamos viajes, entonces íbamos viendo catedrales, castillos, cuestiones culturales, que también para mí ese era un aporte muy grande. Era un aporte más para mis conocimientos. Las personas que querían o tenían ansia de saber cositas, ese tipo de viaje yo lo aprovechaba al máximo. Claro. Todos los detalles, independientemente de lo que fuese, yo intentaba hacer como una esponjica, recoger todo. Sí. Y sigues activo porque tú eres una de las personas insignes junto a don Miguel que participáis en la tertulia. ¿Es todos los días? Todos los días. Todos los días os reunís a las 12. Sí, sí. Y supongo que las tertulias, que es muy bueno recuperarlas, hablaréis un poco de todo, ¿no? De todo. Ahí no tenemos orden del día. Ahí no tenemos orden del día. Y luego pues sigo estando activo en la montaña, sigo subiendo en la montaña. Yo he escalado montañas, imagínate, en Bolivia he ido 2 veces, yo al Perú. He estado en Italia escalando en hielo, he estado también en Suiza, en Francia, en los Alpes, Marruecos, en un montón de sitios, escalando la montaña más alta de España. Y lo que más me orgullece es que mi hijo la mayoría de veces viene conmigo, escalamos juntos. Y es una cosa que a mí me orgullece. Escalar junto con tu hijo, meterte en una cueva con él, que es otro mundo, y tenerlo aquí al lado, aunque sufres por dos, sufres por ti y por él, pero es una gozada. Eso, tener a un compañero como tu hijo escalando y demás, sí, es una gozada. Un compañero incondicional. Incondicional. ¿Qué proyectos tienes para el futuro, José? Porque tú no paras, Joséchu. Yo tengo 300.000 proyectos. Por eso, que tú tienes cosas en cabeza todavía para llevar a cabo, para gestionar, para mover. Porque para que uno viva tiene que tener ilusiones. Y yo no tengo prisa en llegar, pero no, es como la hormiguita, cada vez doy un pasico más, un pasico más. Y cosas que yo creía que nunca iban a llegar, han llegado. Yo toda la semana me guardo 10 euros. ¿Sí? Y voy amontonando. ¿Tienes una hucha? Una huchica, 10 euros. Cuando pasan 3 o 4 años tengo para una expedición y no tengo que tocar nada de nada. Porque tú has trabajado toda la vida. Es que por lo del dinero que dices ahora, tú has trabajado desde siempre. Desde siempre. Tú eres de una familia humilde que nace en el Calvario y te has mantenido toda la vida trabajando hasta que te jubilas y aún así sigues haciendo cosas. Sigues activo. Claro. Que es lo que dice don Miguel muchas veces, hay que estar activo. Si es que cuando no estás activo es porque el cuerpo está líquido. Entonces yo no quiero que eso me pase. Me pasará con los años, lógicamente, sí, como a todo el mundo. Pero si ver dentro de 10 años, yo a los 90 o a los 100 aún prefiero, aún pienso ir a la montaña. O sea que... Es que estás en forma todavía, José. Que lo tengo largo, ¿eh? Estás en buena forma. ¿Eso es por el movimiento o porque tú genéticamente eres así? Bueno, es un poco todo. Es un poco todo. Un poco todo. Genéticamente puede ser así, pero yo todos los días hago mis pequeños ejercicios para mantenerte. Si quieres escalar, tienes que estar ahí. Y luego, pues, te haces tu senderismo, 8 o 10 horas toda la semana de senderismo, y todo ese tipo de cosas te tienes que mantener. Y luego comer bien, pero no de forma exagerada. Si no, te pondrías un poco fuera de juego. José, ha sido un placer hablar contigo, conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por ti, tío. Yo quería entrevistarte porque yo sabía que todos te conocemos, pero un poco más íntimo siempre, ¿sabes? Siempre se puede sacar algo de la persona. Tú tienes mucho que contar. Así que muchas gracias y nos despedimos de toda la gente que nos ve hasta la semana que viene en el programa de Cultura. Pues muchas gracias a Teleca, yo soy a ti.